Ya. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde. Gracias a los amigos de la casa, a los compañeros que se encuentran de la casa, que se encuentran inmersos en el seminario que estamos desarrollando en estos días y dentro del cual estamos presentando este libro de Nancy Morejón. Gracias a Abel Prieto, nuestro presidente, Jaime Gómez Triana, nuestro vicepresidente, a nuestro embajador en Barbados que nos acompaña esta tarde. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y gracias a los amigos que nos están viendo desde los diferentes lugares. Gracias a Juana María Cordones Cook, quien se encuentra del otro lado, quien ha sido coordinadora, quien ha sido una amiga durante muchos años de esta Casa de las Américas y de Nancy Morejón, y además ha hecho con mucho esmero la traducción de este libro que presentamos hoy por segunda ocasión. Si recuerdan ustedes, el año pasado, el 20 de octubre, presentamos la primera edición de este libro solo en lengua española, escrito por Nancy Morejón en ese momento tremendo que fue la muerte de George Floyd. Fue su manera de expresar ese dolor, esa alarma, fue su grito ante este hecho. Y nosotros hicimos una edición digital de este libro, luego con el apoyo de Juana María y de la amiga María Rodríguez Alcalá en los Estados Unidos. Ellas estaban preparando desde el momento en que salió el cuaderno la traducción y ya hemos logrado imprimirlo en los talleres de impresión de la Casa de las Américas, cosa que nos tiene muy orgullosos, muy contentos, porque es el tercer resultado que tenemos de libros impresos en nuestra risograf y con los esfuerzos de nuestros compañeros, y ha quedado hermoso este libro. Juana María Cordones Cook es una persona que tiene una amplia trayectoria en los estudios de escritores y de artistas cubanos. Es profesora, es crítica, es editora, investigadora en varios temas, sobre todo el teatro contemporáneo, y tiene 2 libros publicados sobre el teatro contemporáneo: Mujeres en las tablas, antología crítica de teatro biográfico hispanoamericano, publicado en Buenos Aires en el 2005, y Del Palenque a las tablas, antología crítica de teatro afro-latinoamericano, de Bogotá, 2012. Juana María Cordones Cook, uruguaya, que vive en los Estados Unidos desde hace más de 20 años, se ha dedicado muchísimo al estudio de varias poetas, escritores, artistas visuales cubanos, y ha hecho paralelamente a su labor como profesora y como investigadora una serie de documentales muy interesantes sobre estos artistas, estos escritores. Tiene sobre la poeta Georgina Herrera, sobre Nancy Morejón tiene como 4 documentales ya hechos, es realizadora, sobre Soleida Ríos, sobre los artistas visuales, Diago, Manuel Mendive, Alberto Lescay, Choco, Eduardo Roca, Choco, y sobre María Magdalena Campos Pons, cubana que reside en los Estados Unidos también, sobre el poeta Rolando Esteves, sobre Rogelio Martínez Furé, y tiene otros, creo, en perspectiva. Juana María también ha colaborado mucho con los proyectos editoriales en Cuba y de los cubanos. Fue la que hizo la selección, la introducción y las notas de poesía completa de Georgina Herrera, que se publicó por Letras Cubanas en Cuba en el 2017, Oriqui para Georgina, también con edición e introducción de Juana María por Ediciones Sur, Soltando Amarras y Memorias, Mundo y Poesía de Nancy Morejón, que se publicó en 2014, La Silla Dorada, poemas por Nancy Morejón, con selección también, introducción y notas de Juana María, en 2014 también. Otro libro de la poesía tanto de Nancy Morejón como de Ruth Bejar, que se publicó en una antología bilingüe en 2014, en Cuba, en Matanzas también. Y un libro que se llama La Habana Expuesta, diseñado por Rolando Esteves y publicado también en Matanzas en 2012. Como se ve, tiene un profundo conocimiento de la cultura y de muchos de los creadores cubanos, y Juana María, además de hacer la traducción de esta edición de poemas de Nancy Morejón, hizo la introducción al libro. Le agradecemos muchísimo que nos esté acompañando esta tarde y, por supuesto, queremos que ella sea la que inicie este diálogo sobre este cuaderno que nos
hable un poco de cómo se enmarca, incluso ahora, en el día de hoy. Ayer mismo le comentaba yo a Nancy, estaba dándose en las noticias una estadística de cómo ha crecido la violencia en los Estados Unidos este año en relación con el año anterior, justo cuando ocurre lo de George Floyd, y cómo se mantiene esa situación de peligro, de alarma, desde diferentes, además, sectores en los Estados Unidos. Juana María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias, Caridad. Yo quiero comenzar agradeciendo al Fondo Editorial Casa de las Américas por la publicación de esta preciosa colección de poemas de Nancy Morejón. Pero quiero agradecer muy especialmente a Caridad Tamayo, a ti, porque has hecho un trabajo profesional maravilloso, muy eficaz en todo el proceso de edición y publicación de este libro. O sea, muchas gracias, Caridad. Pero también quiero agradecerle a Nancy Morejón la creación de estos poemas, por supuesto. Sin ella no existiría nada. Bueno, yo, como dijo Caridad, he venido estudiando la obra de Nancy, toda su trayectoria desde hace bastante tiempo. Y deseo decir que, independientemente del reconocimiento internacional que Nancy ha tenido en otros continentes, es precisamente en el mundo académico de los Estados Unidos donde ha habido un mayor reconocimiento constante en los últimos quizá 35 años. ¿Okay? Ha habido, bueno, varias conferencias internacionales alrededor de su obra. También se han publicado numerosas antologías bilingües, creo que desde 1988 empezó la primera hasta el año pasado. Okay, o sea que siguen saliendo, y deseo señalar justamente una que fue Looking Within, mirar adentro, que fue un bestseller para el editorial, que ser un bestseller en poesía realmente es algo muy, muy especial, diría yo. También aquí en Estados Unidos, en el mundo académico, se han publicado por las revistas profesionales más notables, se han publicado números dedicados a la obra de ella. Por ejemplo, Afro-Hispanic Review, también Calalú, Revista Iberoamericana. Nancy además ha dado clases aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, en la Universidad de Missouri dio un seminario dedicado a las artes caribeñas que tomó todo un semestre. O sea que la voz de Nancy es una voz tremendamente reconocida y valorada en este país, en el mundo académico sobre todo, pero también más allá. También yo creo que es muy importante señalar que Nancy ha sido quien ha llevado la voz de la mujer negra a un nivel de reconocimiento internacional notable. Incluso después de ella han seguido apareciendo otras poetas negras latinoamericanas. Pero yo creo que lo que inició este movimiento fue su poema Mujer Negra, que realmente ha dado la vuelta al globo varias veces, pues ha sido ya traducido en más de 15 idiomas, fíjense ustedes. Es algo realmente notable. La gama temática de Nancy abarca, más allá de la mujer, abarca el Caribe, Cuba, La Habana, y abarca también todas las artes. Y también yo creo que es muy interesante que en ella la africanía es la piedra angular de su obra. Nancy ha sido una gran conocedora del tema de la diáspora africana en América Latina y en América del Norte también. Y ella realmente, de una manera, ha realmente fundado lazos de amistad con intelectuales muy destacadas de los Estados Unidos, como Alice Walker, Angela Davis y muchas otras personas. Y de esa manera ha seguido una tradición que ya había empezado en el siglo XIX con Frederick Douglass, Maceo y Martí, y muchos más, tendríamos que decir. Nancy, como decíamos, ella realmente ha sido muy conocedora
y ha seguido la trayectoria de los intelectuales y la trayectoria de los derechos civiles en los Estados Unidos, porque ella ha publicado ya en los 70, cuando era una jovencita, ha publicado algunos libros, algunos poemas justamente inspirados en los derechos civiles. Entonces, cuando el 25 de mayo del 2020 tuvo lugar ese crimen terrible, el asesinato de George Floyd en Minneapolis, por supuesto, Nancy no podía mantenerse indiferente. Fue realmente algo que conmovió al mundo y conmovió a los Estados Unidos. Y precisamente, siguiendo un poco lo que tú deseabas que comentara, Caridad, yo creo que cuando en el 2008 y en el 2012 el pueblo de Estados Unidos eligió a Barack Obama, hubo muchos inocentes, entre ellos yo, lo confieso, que pensamos que, bueno, esto significa que todo ese racismo tan tremendo que ha habido, que ahora realmente se va a controlar. Bueno, yo creo que de una manera el elegir a un presidente negro hizo que todo ese racismo que continuaba sotoboche, debajo de la mesa, empezó a enardecerse. Y cuando en el 16 se eligió en este país a un individuo que era realmente, que defendía la supremacía blanca y de una manera la facilitaba, eso abrió la caja de Pandora, realmente. Y entonces empezaron a haber una serie digamos, de sucesos, manifestaciones que eran muy racistas. Entonces, en el año 20, ahí fue un año que, si bien se produjo, y lo que tuvo más notoriedad fue el terrible asesinato de George Floyd, hubo varios otros asesinatos de negros que fue en manos de la policía, pero también de muchos civiles, que por supuesto eran de la supremacía blanca. Realmente yo me temo que esto va a demorar un tiempo llegarlo a controlar. No va a ser algo que sea muy fácil de controlar en Estados Unidos. A pesar de que el gobierno actual, por supuesto, ha sido elegido, sobre todo el gobierno demócrata fue apoyado por los afrodescendientes de este país. Biden nunca hubiera podido ganar sus elecciones sin ellos. O sea que vamos a ver qué pasa en el futuro. Yo todavía soy optimista, creo que va a haber, van a mejorar las situaciones, pero nunca se va a controlar totalmente. Bueno, creo que entonces llegó el momento en que Nancy empezó a ver todas esas filmaciones que había de los horrores de la muerte de George Floyd, porque hubo muchas personas que estaban alrededor que lo filmaron. Entonces, eso se empezó a conocer en todo el mundo. Hubo manifestaciones en otros continentes. Y aquí en Estados Unidos hubo alrededor de 8.000 manifestaciones por los derechos civiles de los negros. Una cosa realmente notable, y creo que fue en más de 2.500 ciudades que empezó a pasar todo eso. O sea que de una manera ha sido terrible, pero esto ha incentivado un desarrollo muy positivo de aquellos amantes de los derechos civiles, que somos unos cuantos, en verdad. Yo sé que Nancy, cuando ella empezó a recibir esas noticias, fue tremendamente conmovida y conmocionada, ¿ok? Y realmente me encantaría preguntarle a Nancy, podemos después seguir hablando de otras cosas, su primera reacción realmente cuando ella empezó a recibir todas estas noticias. Bueno, yo citaría, aprovecharía, bueno, para dar las gracias de la edición, que es tan bella, impresionantemente bella, y a la Casa de las Américas por siempre haberme brindado un espacio para leer estos poemas, muy cerca de la fecha en que se cometió uno de los crímenes más pavorosos, el primero gran pavoroso del siglo XXI. Pero a mí me dolió
Fue una reacción, yo creo que muy natural, muy espontánea, porque en realidad pensar que solo hace un año un hombre negro fue asesinado por un policía, porque no fue una organización paramilitar, no, un policía. Vivimos en una etapa donde los lenguajes electrónicos tienen una fuerza y tienen una presencia, y el azar concurrente, ¿verdad?, hizo que alguien filmara, varias personas filmaran, y conocimos, y el mundo conoció esa imagen de la rodilla del policía sobre el cuello de Floyd, y es famosísima ya, es célebre la frase I cannot breathe, es decir, no puedo respirar. Es una metáfora, es un símbolo también de muchos crímenes, de muchas situaciones que han identificado este mundo de hoy como un mundo, ¿verdad?, lleno de violencia. Y realmente escribí los poemas de una manera muy, muy fluida, salieron así. Yo creo que en el centro de estos poemas está, por ejemplo, un poema mío de los años 60, que yo dediqué a Angela Davis hace décadas, que se llama Un manzano de Oakland. Son versiones, son, vamos a decir, como le gusta decir ahora a los jóvenes, apropiaciones de toda una tradición, ¿verdad?, en favor de los derechos civiles, de la libertad, que hoy es prácticamente una broma de mal gusto esa palabra. ¿Dónde está? ¿Cómo podemos preservarla? Entonces escribí estos poemas que finalmente titulé Madrigal para un príncipe negro, y yo quería permitirme mencionar a algunos traductores. Yo soy, en mi historia profesional, he sido siempre una traductora, y yo valoro tremendamente el hecho de traducir. Y yo quería mencionar a los primeros traductores de estos poemas, y concretamente quería comenzar por un catalán que se llama Joseph Lleissà, que pudo traducir todos los poemas del cuaderno al catalán. Después aparecieron este poema, que es el que le da título al cuaderno, traducido por Lola Marshall al inglés. Al inglés han sido las traducciones más recurrentes. Ana Elena de Arazosa, una cubana, que fue en realidad, después de Lola Marshall, la segunda traductora de estos poemas. Ivette Romero de Puerto Rico, Keith Ellis, jamaicano, residente en Toronto, Canadá, Grady C. Ray, de la Universidad de Oklahoma, que conocimos alguna vez, varios autores, Forné, Pablo Armando Fernández y Roberto Fernández Retamar, en un coloquio que le dedicaron a Roberto en esa universidad para crear un dossier de una revista muy importante, World Literature Today. Está también, están dos traductores al francés, que son Sandra Hernández Monet Descombey y Jacques Burlot, que acabamos de perder hará menos de 2 meses. Y quería señalar y agradecer de paso también las traducciones de Margaret Randall, que tradujo buena parte, si no todo el cuaderno también. Entonces, esta ha sido una experiencia muy rica, porque se movieron las cosas de una forma muy vertiginosa. Naturalmente, alguien me comentó alguna vez, bueno, pero a ese lo mataron de una manera vil y todo, pero todos los días aquí en los Estados Unidos matan negros inmigrantes. Ya vemos cómo el tema de las migraciones forma parte fundamental de la historia contemporánea del globo. Es un fenómeno que no solamente atañe al mundo latinoamericano. Y señalar que yo me revolví, es decir, fue algo verdaderamente muy espontáneo. Incluso debo decir que yo nunca he visitado Minneapolis, así que no tenía recuerdos del lugar, ni del sitio, ni conocía, pero me pareció un símbolo fatal.
y bueno, escribir los poemas que ustedes conocen. Ok, Nancy, ya que estamos hablando sobre la escritura, ¿podrías comentarnos un poco? Porque hemos hablado en el pasado muchas veces sobre tus procesos creativos. Y yo me pregunto si en el proceso de escribir justamente estos poemas, si fue diferente de la escritura de otros poemas, como por ejemplo sobre la ciudad, sobre las artes. Es decir, vos has escrito sobre una gama muy amplia de temas. Y quisiera saber si vos realmente has encontrado que tu proceso creativo difiere de esos otros. No, yo creo que el proceso se asemeja mucho, naturalmente, es como cuando uno tiene 6 años, tiene una identidad, y cuando tiene 66 tiene otra, aún siendo la misma, ¿verdad? Yo me dejé llevar me inspiró mucho Federico García Lorca, no solo por su ejemplo, su trágica muerte, que todos conocemos, un 18 de agosto, en el barranco de Biznar. Recientemente se hizo una efeméride muy fuerte en relación con esto. Pero pensé también en algunos poemas de Nicolás Guillén. Yo siempre he dicho, no siempre le gusta a todo el mundo, pero lo digo, que muchos de mis poemas no existirían de no haber existido los poemas de Guillén. De todos modos, yo creo que la inspiración, aunque no es la base fundamental de la escritura, es un impulso vital que hay que respetar. Siempre cito también a alguien, un escritor famoso, que decía: a mí la inspiración que me agarre trabajando. Es decir, yo trabajo, uno revisa, uno sustituye, las palabras son como herramientas, son como cosas que se ponen, se quitan, ¿verdad?, sobre las que uno vuelve. Es decir, la inspiración es el impulso, y cuando uno vuelve sobre lo que escribió, a veces lo que considera como lo que está acabado está muy lejos de tener una relación directa con el principio de esa escritura. Pero lo que me importa a mí es la decisión del riesgo, la aceptación de que la escritura siempre es un riesgo, como quiera que la veas. Y yo siempre he respetado ese momento del deseo de sentir un rapto y escribir 3 o 4 palabras, después ponerlas en una gaveta y al cabo de los meses incluso volver sobre ese papelito, y eso se puede convertir realmente en un poema. Hay que respetar el lenguaje, hay que respetar las lecturas. No es posible concebir la escritura si no están respaldadas por las lecturas. Yo no puedo concebir, y creo que pocas personas conciban a un escritor que no lea. Si los lectores leen, pues bueno, los escritores estamos en una obligación mayor de leer y volver a leer y apropiarnos incluso de lo que leemos. Nancy, ¿podrías decirnos cuáles fueron los desafíos principales en la escritura de estos poemas? Si tuviste algún desafío realmente profundo. Bueno, el desafío natural de ver un crimen natural, los policías que estaban alrededor me estaban mirando, hubo gente que filmó, así que ellos estaban fríamente mirando cómo se mata a un hombre. Alguien que porque fue a una tienda a comprar algo, en fin, el incidente, el episodio puede ser fabulado o no, como sea. La realidad es que era un hombre que ya en el piso le faltaba la respiración y el policía se sentía con el derecho, ¿verdad?, de matar, porque yo soy la fuerza pública y yo represento legítimamente el derecho de una sociedad a aniquilar y a matar a alguien. Y eso es inaceptable. Y estos poemas existen porque es inaceptable. Y mis poemas quieren decir que donde quiera, son poemas de denuncia, aunque mi estética no es una estética que sea simpática a la idea
de regular la escritura, de que un poema de carácter progresista tiene que tener 2 o 3 clichés, un dogma. No me gusta eso, nunca lo he cultivado. Hay que respetar. Yo me conmoví, yo me trastorné y lo escribí, y es lo que importa. Ya después, como digo yo, el mejor poema del mundo se convierte en el peor poema del mundo si no es bueno, aunque esté defendiendo la causa mejor, la causa más noble. Si es un poema malo, todos salen huyendo, con lo cual el mensaje del poema queda nulo. Decime, Nancy, una otra preguntita. Y no sé si la querrás contestar, pero decime, ¿es que hay algunos poemas que hayas escrito inspirados en esta muerte que hayas dejado en el tintero o que no los hayas querido publicar? Bueno, a veces... Publicado para otro momento. Claro, porque no necesariamente editar, publicar es importante, sobre todo ya a la edad que yo tengo. Pero en realidad, para los jóvenes, los que comienzan a escribir, no hay que sentirse, no hay que amilanarse porque no hay una publicación inmediata o porque les cueste trabajo publicar. Una cosa es escribir y otra cosa es publicar. Siempre recuerdo la imagen y el símbolo de un escritor tan lejano culturalmente, lingüísticamente de nosotros como Franz Kafka, que nunca vio nada. Y si no hubiera existido Max Brod, no nos habríamos enterado ni del castillo, ni de la metamorfosis, ni de nada, porque Kafka escribía y sin embargo él no publicó. Es un poco también la imagen que tengo siempre yo de Vincent Van Gogh, que no vendió nunca un cuadro. Después sus cuadros fueron millonarios, ¿verdad? Nadie puede imaginar llegar a un sitio y comprar un Van Gogh, ¿verdad? Porque son precios astronómicos. Y él pintó, sencillamente transmitió a través de la posibilidad que tenía como pintor de transmitir su angustia, su desesperación. En eso yo creo que hay una validez y hay que respetarlo. Porque sí, lo que no puede ocurrir es escribir de forma mercenaria, aunque aparentemente la razón que enarbolemos sea una cosa justa, porque ahí todo pierde su sentido. Yo creo que uno tiene que vivir con su tiempo, uno tiene que escuchar el mundo que lo rodea, y sin embargo yo creo que tiene que haber una transparencia, una limpieza, una honestidad a la hora de reflejar. Yo, de lo único que yo me siento por lo menos tranquila es que hice lo mejor, traté de hacer lo mejor, nunca conformarme, que escribí una cosa por una causa noble y que sea relativamente, que sea mediocrón. Eso no me gusta. Yo prefiero siempre sea la causa más difícil, la más complicada, que el producto que yo propongo tenga una calidad. Sin calidad literaria no vamos a ninguna parte. Muy bien. Hace un par de días, mientras conversábamos, tú me preguntaste, Nancy, sobre el proceso de la traducción, cómo había sido. Y justamente te puedo decir que cuando tú me empezaste a enviar tus poemas que venían uno a uno, a medida que me llegaban, yo estaba convencida que esos poemas tenían que ser leídos por tu público anglo, que realmente ese público que tanto ha celebrado, disfrutado y estudiado tu obra en las versiones en inglés tenía que conocer estos poemas. Y por supuesto te pedí autorización para hacerlo, que me brindaste generosamente. También obtuve la colaboración de María Rodríguez Alcalá, con quien he hecho otros proyectos. Ella ha colaborado conmigo en varios proyectos. Y entonces comenzamos ese proceso. Y realmente al hacer la traducción tuvimos presente muy claramente el adagio italiano de traduttore traditore. Y yo tenía presente a Jorge Luis Borges con Pierre Menard, autor del Quijote, donde realmente lo que está hablando, lo que nos está diciendo Jorge Luis Borges es que la traducción, o sea, eso no puede ser totalmente literal.
que tiene que haber algo más. Y nosotros en el proceso de trabajar con las traducciones, tuvimos presente que queríamos poder mantener el sentido, tratar de aproximarlo lo más posible a la magia de tu expresión original, que realmente es casi un imposible, pero tratamos de hacerlo. Y nos mantuvimos fiel al espíritu, a tu sensibilidad, a tus ideas y a los ritmos de una manera. Los leímos y releímos un sinfín de veces. Y después yo me puse en contacto con unas colegas de habla inglesa que escriben muy bien y les hice leer las traducciones porque no quería que quedara ningún pequeño detalle fuera. Y entonces después de eso fue que te las mandamos a ti. ¿Okay? Y cuando contamos con tu beneplácito sentimos que, bueno, las podíamos publicar. Ahora justamente lo que a mí me encantaría es poder hacer la lectura bilingüe de la cual habíamos hablado. ¿Ok? Muy bien. Bueno, tú lo haces en español y yo en inglés. Muy bien, vamos a leer 4 poemas del cuaderno. El primer poema va a ser Orfeo Negro. Orfeo Negro. Orfeo negro dormido, beso tus gruesos labios, escudo de las aguas del Nilo que alumbran el camino hacia la libertad. Tu muerte ha inventado una brújula incrustada en un mapa de jarcias, ya conduciéndonos al esplendor de una igualdad segura. Orfeo negro despierto, beso tus gruesos labios y allí reposo en su vaivén. Gracias. Black Orpheus asleep. I kiss your thick lips, shield of waters of the Nile, that show the path to freedom. Your death has devised a compass embedded in a rigging map, already guiding us to the splendor of a sure fairness. Black Orpheus, awaken. I kiss your thick lips, and there I rest on its way. Balada de Emmett Till. En su palacio de cristal nace un río y el rostro triste de un niño negro que se llamó Emmett Till levita entre las aguas. Cruz o laurel, espina o flor, ¿qué es lo que indica su silencio? El romero en sus manos nos señala el camino, sus ojos derrumbados bajo el relámpago. En su palacio de cristal hay un río, George de las aguas, los puentes y el asfalto. ¿Escuchas? Estarás escuchando la eterna balada de Emmett Till, cantando para ti mientras te acuna estas palabras. Ha de triunfar la luz y nuestra piel no será nunca más algo prohibido. En su palacio de cristal, un río. Emmett Till's ballad. In his crystal palace, a river is born, and the sad face of a black boy named Emmett Till flows through the waters. Cross or laurel, thorn or flower, what is his silence saying? Rosemary in his hands shows us the way, his eyes collapsing beneath lightning. In his crystal palace, there is a river, George of waters, bridges of asphalt. Can you hear? Will you be hearing the endless Emmett Till's ballad? Singing for you these words
while cradling you. Light will prevail, and our skin will never be forbidden again. In his crystal palace, a river. Como un nido, el cuerpo de George Floyd es el cauce del río. La poesía es su nido, los pájaros sus dueños. El cuerpo de George Floyd es el cauce del río. Su alma es el agua que fluye en su fragancia hacia los montes, hacia la mar azul, hacia todos los ríos. El cuerpo de George Floyd es este río. Like a nest, the body of George Floyd is the river bed. Poetry is his nest, birds his masters. The body of George Floyd is the river bed. His soul is the water that flows, and his fragrance towards the woods, towards the blue sea, towards all rivers. The body of George Floyd is the river. Este poema es exactamente el que le dio título al cuaderno, inspiró el resto de los poemas, y se titula Un príncipe negro para George Floyd. Yo quería hacer la salvedad que en la cultura popular cubana, de religiosos y de no religiosos, sea la religión que sea, llamamos a las rosas rojas, reciben el nombre de príncipe negro. Y ahí hay un juego interesantísimo, la traducción. Yo la considero, es mi oficio, es mi trabajo, y es una de las utopías que más amo. Y hay que admitir que traducir es una de las grandes utopías. Un príncipe negro para George Floyd. Aunque su sueño era lanzarte al Mississippi, aquel caníbal de uniforme opaco ha quemado en silencio su rodilla sobre tu cuello inerte. El humo de tu carne va subiendo hasta el cielo mojado, saltando entre las flores. El aire de tus bronquios persigue su fantasma hasta morder el colmillo sangriento del caníbal. Y tú alientas indómito sobre el asfalto húmedo, bajo la sombra quieta de un manzano en Minneapolis, donde colocaremos para ti este brillante, este limpio príncipe negro nuestro a tu memoria. Black Prince for George Floyd. Although he dreamed of tossing you in the Mississippi, that cannibal in opaque uniform has burned his knees in silence over your inert neck. The smoke of your flesh climbs to the wet sky. Bouncing among flowers, air from your lungs chases his ghost until biting the cannibal body fang. And untamed, your breath in the moist pavement beneath the quiet shadow of an apple tree in Minneapolis, where he will lay for you this glowing, this unsoiled black prince of ours in your memory. Desearía poder hacerle a Nancy una última pregunta. ¿Es posible, Caridad? Sí, cómo no. Adelante. Bueno, Nancy, teniendo en cuenta que la escritura y su publicación son un acto de comunicación, ¿verdad? ¿Para quién escribiste estos poemas? ¿Para quién? ¿Para quién escribiste estos poemas y cuál esperás que sea la respuesta del público anglo a los poemas? Bueno, ante todo yo debo agradecer el trabajo de la traducción, realmente, porque fueron muy fieles al espíritu, ¿verdad?, de los poemas. Yo escribo para los demás, sean los que están en mi casa, o los que están en la esquina, o los que están
lejos, cerca. Realmente el lenguaje es un misterio, es algo verdaderamente insólito, no nos damos cuenta, pero es así. Entonces, poder comunicar la necesidad del valor de la libertad, el valor de la preservación de la vida humana, más allá de cualquier presupuesto ideológico, ¿verdad? Es importante, y la vida nos ha demostrado de la fecha de este asesinato, de este crimen acá, la numerosa presencia de esta violencia, primero de los cuerpos policiales. ¿Qué derecho tiene un policía de cualquier sociedad, de cualquier país, a pararse encima de alguien, pegarle, brincar encima de un cuerpo humano porque la persona manifieste o se haya equivocado, como es el caso de Floyd, que él no fue a ninguna manifestación, él no estaba en ninguna gestión de derechos civiles, era su cuerpo, era su vida. Fue a comprar algo, salió, alguien imaginó lo que sabemos, lo que no sabemos, y finalmente, para entrar en una perseguidora, en una patrulla, tuvo que pasar por esa violencia tan terrible de Derek Chauvin, para quien hay poemas también en este cuaderno. Entonces, diariamente, todos los días hay un desequilibrio, un morbo, diría yo, verdaderamente inaceptable, de que ustedes son 400 que están manifestando, sean estudiantes, sean torneros, sean carpinteros, sean modistas, sean coristas, lo que fuera. Yo llego, soy policía, tengo la fuerza y doy un golpe, tengo derecho a matar. Entonces hay que estar sumamente claro en relación con eso. Yo conocí una persona en el norte de Oriente, en esta zona cubana, que inspiró un libro mío de testimonio que se llamó Lengua de Pájaro. Yo entrevisté a mucha gente, entrevisté a muchos viejos. Y había un viejo que no existe hoy, y hablaba él me dio el retrato de un esbirro. Dice, mira, la policía llega fuera de Chaviano, de que fuera, un esbirro del ejército de Batista. Y el tipo le dijo, llegó un día a una fábrica y dijo, yo lo mismo doy un consejo que un balazo en la frente, escojan. Entonces, yo recuerdo mucho a Guillén realmente en el sentido ese, ¿cómo es posible que un ser humano, porque tenga un uniforme, piense que tiene el derecho de matar? Y estos poemas quieren decir eso. Yo sé que no podemos ser ingenuos, hay mucha perversión y mucha maldad en el lenguaje político de nuestra época, pero por lo menos los poetas estamos en el deber de arrojar luz y civilizar un poquito, aunque sea un poquito, aunque estos poemas mañana los quemen, no me importa, ahí hay un mensaje que alguien deberá recoger. La vida humana hay que preservarla y hay que protegerla. Muchas gracias, Nancy. No, gracias a ti por la traducción. Un saludo para María Rodríguez Alcalá, la paraguaya. Bueno, yo quiero agradecerle a Caridad y a Casa de las Américas por la oportunidad de mantener este diálogo y de mantener este libro, que realmente ha sido un libro que ha sido maravilloso para poder traducir y poder trabajar en él. Gracias a ti, Nancy. Gracias a ustedes. Bueno, gracias a ambas. Gracias a Nancy por este libro que dice tanto, ya lo decíamos la otra vez, en tan poco espacio, con esos versos, tiene tanto de historia, tiene tantas referencias además tan profundas y actuales además. Creo que va a tener una permanencia tremenda este libro de Nancy. Muchísimas gracias, Nancy. Gracias a usted. Te quiero agradecer a ti también tu trabajo editorial, que fue un primor, verdaderamente, con mucha entrega, sin mirar los horarios. A mí eso me conmovió mucho, porque lo mismo nos comunicábamos a una hora que a otra y todo estaba en función de hacer estas joyitas.
Bueno, nada, el libro ahora comienza su camino, esperemos que todos lo puedan leer, que tenga mucho acceso, que llegue a muchos lugares donde es necesario que llegue. Y bueno, ya este es un primer camino con la Universidad de Missouri y con Juana María y con esta traducción para que llegue a los Estados Unidos también y a otros angloparlantes, al Caribe también, donde te conocen tanto, donde también tu poesía es tan leída. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos esta tarde. Gracias por su presencia. Gracias.